FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy tenemos con nosotros como invitado a mi buen amigo Steven Martins. Hola, ¿Cómo estás, Steven? Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Cómo estás tú, Nathan? Bien, bien. Y ya tenía un rato que no estabas en el programa, que no has estado en el programa. Sí, hacía mucho tiempo, me acuerdo. Sí, pero qué bueno que ya tuvimos un buen pretexto para que pudiéramos volver a hacer otro programa juntos. Sí, pues yo estoy bien contento. Yo me acuerdo de algunos años atrás que tocamos sobre como el Islam y algunas otras cosas también. Entonces tengo muy bonitos recuerdos de ese tiempo y pues ya yo también estaba viendo cómo has estado creciendo ahí en tu ministerio y las conexiones que has estado haciendo y avanzando el Evangelio. Y nosotros por nuestro lado también y pues qué gozo poder saber que seguimos en lo mismo, trabajando para el Señor fielmente y a su iglesia. Sí, Steven, y bueno, tú estás allá hasta Toronto, estamos conectándonos desde allá. De hecho, estamos en Niagara, ahora estamos en St. Catharines, Niagara. Sí, algunos años atrás en Toronto nos movimos acá a Niagara como hace 3 años y estamos aquí en un pueblito que se llama Lincoln, que está cerca de la ciudad de St. Catharines, como unos 15 minutos. Pero aquí estamos, hemos plantado una iglesia hace 3 años atrás, plantamos una iglesia bilingüe, iglesia español, Sevilla Chapel. Pues bueno, ya estoy un poco atrasado aquí con todo lo que está pasando en tu vida, pero una de las cosas en las que has estado trabajando, y en eso sí hemos estado en contacto y originalmente yo leí este libro que escribiste en inglés, la versión en inglés, ¿no? Que es acerca de Atanasio. Y ahora este mismo libro ya está disponible en español. Entonces queremos hablar acerca de el libro, acerca de Atanasio y más o menos un panorama general de qué se trata todo esto y por qué es importante. Así que vamos a regresarnos tantito, Steven. ¿Y por qué no hablamos un poquito acerca de por qué es importante entender historia de la iglesia como cristianos o saber historia de la iglesia como cristianos? Creo que eso es una buena pregunta que debemos de hacernos. Hablando acerca de un personaje que vivió hace tantos años, algunos podrían pensar, ¿qué importa? ¿Qué diferencia hace saber acerca de este personaje Atanasio? Pero creo que sí es muy importante, creo que sí es muy relevante para nosotros hoy. Pero, ¿por qué es importante la historia de la iglesia? Esa sería la primera pregunta. Es una muy buena pregunta. Hay un dicho aquí dentro de los ingleses y los canadienses cuando se trata de historia que el que no aprende la historia lo va a repetir. Y eso aplica también a la historia de la iglesia. Si uno empieza a ver todas las diferentes distorsiones del evangelio hoy en día, las herejías, las falsas enseñanzas, y hay una plethora, hay demasiado, la verdad. Solo viendo a Latinoamérica, por ejemplo, y cómo ha avanzado el evangelio, la prosperidad, que es uno entre muchos. Uno empieza a ver que tienen todos diferentes elementos o componentes de herejías y movimientos de falsas enseñanzas de la antigüedad. Durante el tiempo en que la iglesia todavía estaba desarrollando, todavía estaba creciendo, donde el evangelio estaba siendo predicado y donde iglesias estaban siendo plantadas, durante el tiempo de los patrísticos, los padres de la iglesia, que era todavía antes del tiempo medieval. Y es importante que aprendamos nuestra historia, no solamente para saber lo que eran las falsas enseñanzas, las herejías de ese tiempo, las batallas que tenían que pelear los padres de la iglesia para la doctrina verdadera, pero sino también para ver lo que Dios estaba haciendo, no solamente en redimir un pueblo para Él mismo,
pero para preservar y sustentar su iglesia, a pesar de todas las circunstancias que estaban pasando ahí. Entonces yo diré que uno aprendiendo la historia de la iglesia le ayuda mucho, no solamente para afirmar su propia fe, sino para también testificar lo bueno que es Dios en preservar su iglesia hasta el día de hoy, manteniéndole en la verdad y en el firme enraizado en la palabra de Dios. Sí, y obviamente hay muchísimo material sobre la historia de la iglesia. Podemos pasarnos toda la vida estudiando historia de la iglesia. Pero, como dices, nos va a alertar para no cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado y para aprender de todas las cosas que sucedieron en el pasado. Así que, ¿quién fue Atanasio? ¿De qué se trata el libro sobre Atanasio? Cuéntanos un poco de esto. Sí, no, es una muy buena pregunta. El libro que estás mencionando, lo tengo una copia aquí que está en español. Es parte de nuestra serie Celebración de la Fe. En inglés salió como una The Celebration of Faith Series. Y cada volumen va a tratar de algún personaje en la historia de la iglesia, su vida, su fe, cómo contribuyó a la fe cristiana hoy en día en el sentido de nuestra herencia espiritual y como iglesia, como nuestro patrimonio. Y cuando hablamos de San Atanasio, hablamos de alguien que literalmente se opuso contra todo el mundo cuando la herejía del arianismo estaba a punto de ganar la batalla de la enseñanza de la iglesia. Y para explicar esto un poco, tengo que irme un poco atrás en la historia de Atanasio cuando fue un niño. Y según la tradición de los padres de la iglesia, de las tradiciones de la iglesia mismo, había un obispo en Alejandría que vio a un joven bien chiquito que estaba bautizando o pretendiendo bautizar otros jóvenes en el agua. Y cuando se acercó a él, listo para regañarlo, porque era algo como que no debería uno estar jugando como de mentiras o pretendiendo como niños, descubrió que fue algo genuino y que este joven tenía un deseo de servir al Señor. Y ese joven era San Atanasio. Era Atanasio en ese tiempo. Y Atanasio estudió en Alejandría. Él fue uno de los más estudiosos, fue un asistente para el obispo en ese tiempo. Pero había otro también durante el mismo tiempo que se llamaba Ario, que tuvo un conflicto con ese obispo que estaba enseñando a Atanasio por cuenta de una doctrina, una enseñanza de quién era Jesús. Y aquí es donde encontramos la gran batalla para la doctrina de la cristología, que es quién es Cristo, quién es el Cristo, quién es Jesús. Ario decía que Jesús era el primogénito de toda la creación, no en el sentido bíblico en que encontramos como una posición de herencia que va a heredar toda la creación, sino más bien como la primera criatura de Dios, creado por Dios. Entonces era algo creacional, era un ser creacional. Eso obviamente iba en contra de lo que encontramos en las Escrituras y causó mucho problema. Y había muchos problemas políticos entre Ario y algunos otros obispos. Al final del día, Ario encontró mucho apoyo en la cultura popular con las personas, porque él sabía cómo alcanzar a las personas y era a través de hacer canciones y himnos con su propia teología. Y llegó al tal punto que la mayoría creía que Jesús no era Dios mismo o Dios en el mismo una sustancia que Dios, el Padre, que el Hijo era sencillamente un ser creacional. Eso llevó a cabo que todo el mundo y el imperio, incluso el emperador de ese tiempo, Constantino, decidió apoyarlo porque no quería ponerse a la mayoría de la gente dentro del imperio romano. Pero los obispos lograron pelear contra esta doctrina en lo que se llamaba entonces el Concilio de Nicea.
El concilio de Nicea es donde se discutieron sobre estos temas. Discutieron principalmente sobre el tema de quién era Cristo. Y San Atanasio, aunque no fue el único que estaba ahí como defendiendo como el héroe, sí de todos modos era uno que estaba trabajando detrás de toda la escena para llegar a tal punto donde podían entonces dejar bien en claro que Cristo es el Hijo de Dios, no es un ser creado, es eterno como el Padre y es de la misma sustancia que el Padre y el Espíritu. Y podríamos decir que fue en ese momento que se desarrolló más claramente la doctrina de la Trinidad, la Santa Trinidad, por cuenta de este desarrollo de la doctrina de la Cristología. Antes que alguien podría decir, es que ahí es donde empezaron la doctrina, lo inventaron, eso no era en realidad bíblico anteriormente. En el libro mismo yo toco también sobre algunos pasajes bíblicos donde se muestra muy claramente que Jesús no es un ser creado, sino más bien Dios mismo que tomó carne humana para estar con nosotros, para rescatarnos de nuestro problema del pecado. Y San Atanasio, hay un dicho en latín que se usa para él. Ese dicho es, y lo tengo acá, dice acá, Atanasio contra mundo. Porque llegó a tal punto que se opuso contra todo el imperio y todos los élites que querían oponer esa doctrina ariano, y él tuvo que esconderse, pasó con los monjes, pero de todos modos durante ese tiempo escribió muchas cartas y panfletos. Uno de sus libros que está incluido aquí en este libro es sobre la encarnación, y fue una defensa de la cristología de Jesús. Él simplemente estaba defendiendo la verdad bíblica y estaba dispuesto a dar su vida por esa realidad, esa verdad. Y eventualmente lo que vemos en Nicea no es una invención de una nueva doctrina, sino más bien vemos la verdad de Dios siendo preservada y proclamada como está en las Escrituras. Entonces, ese es el San Atanasio, es el hombre que Dios levantó para preservar la verdad y para avanzar su evangelio. Y entonces, esto nos debería de animar a nosotros, como cristianos, porque nosotros también nos encontramos siempre con oposición a la sana doctrina, ¿no? Lo que creamos, en este caso, acerca de Jesús. Hay hoy en día las mismas creencias acerca de Jesús que estaba promoviendo Arrio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú hablas con alguien de alguna otra secta, por ejemplo, los testigos de Jehová tendrían algún tipo de versión de arrianismo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos contestar a alguien que cree que Jesús no es en realidad Dios, que fue creado? Y además, Steven, ¿por qué es importante eso? Porque algunos podrían decir, bueno, lo importante es que creas en Jesús, ¿no? Y bueno, tú crees en Jesús, yo creo en Jesús. ¿Qué importa qué creamos acerca de realmente quién es Él? Y creo que aquí en tu libro desarrollas básicamente todo este debate que tuvo Atanasio con Arrio. ¿Por qué es tan importante tener una visión clara y bíblica de quién es Jesús? Es una muy buena pregunta, y para responder a esa pregunta, lo que yo hago es muestro en el libro bíblicamente por qué Jesús es el Hijo de Dios. Y hay unos cinco rastros. En inglés se usa el acrónimo HANDS, que es H-A-N-D-S.
No es algo que yo mentí, es algo que sí puede derivar de algunos eruditos que lo prepararon, que es Jesús comparte los honores a Dios, de Dios mismo, comparte los atributos de Dios, comparte los nombres de Dios, comparte las obras, los deeds de Dios, y también comparte el asiento, del seat, del trono de Dios. Y vemos todos los pasajes bíblicos donde se encaja dentro de eso. Pero sí hay otros cosmovisiones que sí fueron influenciados por esa herejía del arianismo. Los testigos de Jehová, como mencionaste, sí son uno de ellos. Ellos mantienen que Jesús es divino, pero no es Dios mismo. Significa que fue creado, que según ellos es más alto que los ángeles, pero de todos modos creado por Dios. Y cuando hablas con un testigo de Jehová, nunca te van a decir que Jesús es el Hijo de Dios en el sentido que es de la misma sustancia que el Padre y del Espíritu Santo. También encontramos a los musulmanes que claman que Jesús puede ser un profeta bien especial que logró hacer grandes milagros que incluso Mahoma no pudo hacer. Y eso es porque creen que Jesús es un ser creado. Y muchas veces parte de su argumento contra el cristianismo es que en Nicea se inventó la doctrina de la cristología, pero dicen eso porque no quieren aceptar los pasajes bíblicos que se encuentra en el Evangelio, que deja bien en claro que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros necesitamos tener un entendimiento de quién es Jesús verdaderamente, según lo que dice la Biblia, porque eso va a determinar cómo nosotros vivimos delante de Dios. Las palabras de Jesús no fueron palabras de hombre, fueron palabras de Dios, fueron palabras de autoridad, fueron palabras que nos van a juzgar al final del siglo, al final de este mundo, cuando estamos delante de Dios, si no hemos arrepentido y rendido nuestras vidas a Él. Si Cristo no es quien Él dice que es, si Cristo no es lo que la Biblia dice que es, entonces nuestra salvación, la verdad, es una farsa. Porque solo Dios puede cambiarnos y transformarnos. Solo Dios puede pagar nuestra deuda de pecado. Entonces, si Cristo no fue Dios, no logró nada. Su crucifixión hubiera sido en vano. Su resurrección no tendría nada de significado. No tenemos que tener bien claro que la cristología es una doctrina fundamental a la fe cristiana y fundamental para poder entender quiénes somos, nuestro problema, la solución que es un Salvador, un Redentor, y que solamente Dios nos puede rescatar. Entonces, al leer este libro, la gente va a aprender cómo hablar con alguien acerca de quién es Jesús realmente. Y eso sería muy interesante, que si tú te encontraras con un musulmán o te encontraras con un testigo de Jehová y tuvieras esta conversación, que tú pudieras mostrarles el origen de su creencia o en la historia de la iglesia, dónde más se vio este mismo debate que tú estás teniendo con ellos hoy en el 2021, lo cual creo que es muy útil a mostrar, porque entonces te das cuenta que esta tensión de doctrinas ha existido siempre, donde siempre ha habido herejías desde el tiempo de los apóstoles. Juan el apóstol llama anticristos aquellos que no entienden correctamente quién es Jesús, ¿no? Y eso es con lo que ellos estaban lidiando. Eso es con lo que lidió Atanasio. Y es con lo que estamos lidiando nosotros hoy. Entonces tiene que ser de ánimo para nosotros leer historia de la iglesia, porque decimos, lo que nosotros estamos viviendo no es nuevo. Y en este libro van a encontrar las evidencias bíblicas, como mencionabas ahorita, de cómo hablar acerca de quién fue Jesús realmente. ¿Cómo sabemos que Jesús era Dios? Y por qué es importante. Eso es, creo que la historia de la iglesia, mostrada en este libro a través de Atanasio, nos va a dar el fundamento para poder
hablar de estos temas. Entonces, este libro que incluyes sobre la encarnación es como un regalo adicional aquí en el libro, ¿no? Porque además de que tenemos la descripción de todo lo que sucedió históricamente, podemos leer las mismas palabras de Atanasio y cómo se desarrollaron y cómo fue su argumento para defender la cristología bíblica. Dinos un poquito más acerca de este libro sobre la encarnación. Sí, eso es la intención de la serie, que queremos no solamente comentar sobre ese personaje histórico dentro de la historia de la iglesia, sino también presentar sus propias palabras. Y sobre la encarnación fue considerado uno de los escritos más populares de San Atanasio y más exitosos. Fue uno de sus apologética del nacimiento, de la encarnación de Jesús, hablando cómo Dios tomó carne humana para caminar en este mundo con nosotros pecadores para salvarnos, y explicando bien claro en ese libro mismo por qué Jesús tenía que ser Dios y no solamente un hombre para poder salvarnos. Y por qué Dios tenía que tomar carne humana también. Él habla sobre todo sobre esos dos aspectos y la importancia de entender la encarnación. Porque si no tenemos un buen entendimiento de lo que es la encarnación de Jesús, entonces no vamos a entender quién es Jesús y por qué murió en la cruz y qué significó para nosotros. Y él cubre eso. Él habla precisamente sobre el poder de Dios y cómo se manifiesta en la carne, en Jesús tomando carne humana. Y es una maravilla leer, la verdad. Leyendo a San Atanasio hoy es de gran aliento para la iglesia hoy, como fue en su tiempo, los patrísticos. Entonces, ¿cuándo nació San Atanasio? Sí, San Atanasio nació, déjame sacar la fecha exacta aquí, dame un segundo. No se conoce exactamente cuándo nació San Atanasio. Lo que sí tenemos es la fecha cuando murió. Pero sí diríamos que sería en el cuarto siglo, durante el mismo tiempo del concilio de Nicea, cuando vivió. Pero se dice que se murió falleció en el año 373 después de Cristo. Pero generalmente es durante ese periodo de tiempo cuando vivió y cuando ese debate se manifestó. Entonces, cuando tú lees sobre la encarnación, estás leyendo un libro escrito hace más o menos 1700 años. Exacto, 1700 años. Y yo creo que como cristianos nos hace falta más de este tipo de lectura. Tenemos la tendencia a solo leer gente que ha escrito en los últimos 20 o 30 años o en el último siglo inclusive solamente. Y cuando hacemos eso, realmente sí nos estamos perdiendo de 1900, 1800 años de historia de la iglesia, donde sí se ha escrito mucho y donde sí está disponible hoy para que lo leamos. Y es buenísimo poderlo hacer, porque entonces te puedes dar cuenta que lo que creemos hoy es la fe histórica, ¿no?, de la iglesia. O sea, no es algo que se inventó hace 100 años. Es algo que se ha estado creyendo ya. Lees este libro sobre la encarnación y dices, esto que yo creo hoy sobre Cristo, ya lo creían hace 1700 años y lo estaban defendiendo hace 1700 años basado en la Biblia. En la misma Biblia que tú y yo tenemos hoy también. Entonces, eso es de gran ánimo para todo cristiano, creo. Y lamentablemente es un hábito que muchos no tienen. El estar buscando este tipo de fundamento, el estar buscando este tipo de conocimiento. ¿Quiénes son estos personajes de la historia y qué escribieron? Entonces, qué bueno, Steven, que Dios ha puesto en tu corazón tener este tipo de enfoque para ayudar a la iglesia a estar más conscientes de toda esta fe histórica que tenemos y por qué es importante conocerla. Entonces,
Es parte de nuestra misión como instituto. El Cantor Institute fue el que publicó los libros en inglés. Cantor Institute es una organización basada aquí en Canadá con un sitio web que se enfoca en recuperar las riquezas del protestantismo español, pero también de la historia de la iglesia temprana para la renovación y edificación de la iglesia hoy en día, y también para promover la filosofía de la vida cristiana, la cosmovisión cristiana, para una reformación en Latinoamérica. Y parte de eso involucra leer. Alguien me ha dicho antes que si quieres ser un líder de un movimiento de iglesia, si quieres involucrarte y formar parte de un movimiento, tienes que leer. No solamente la palabra de Dios, sino también lo que muchos escritores han escrito sobre la palabra de Dios. Y muchas personas, tú has dicho, muchas personas que a veces leen lo que se ha publicado como en el último mes o en el último año, lo más recién, pero no las cosas antiguas. Y nos olvidamos que todo lo que ha sido escrito ahora es sobre esa base de lo que fue escrito muchos años atrás. Entonces ahora queremos invitar a la gente a que lean algo que se acaba de escribir, pero que se trata acerca de algo que sucedió hace 1700 años. Exacto. Entonces, este libro, Steven, se llama Sobre la Encarnación, San Atanasio, defensor de la Cristología Ortodoxa, que es parte, de, como decías, de esta serie Celebración de la Fe. Es de editorial Clear, que está en Costa Rica. Conozco ahora bien a Daniel Lobo ahí, de Clear. ¿Cómo pueden conseguir este libro? El libro en español se puede conseguir yendo al sitio web de Editorial Clear. Es www.clear.net. Y ahí va a estar todos los libros que ellos venden y incluso algunos que también yo he escrito. Y ese libro en particular va a estar ahí disponible para los que quieren ordenarlo. Pues muy bien, Steven. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo hoy para acompañarme en el programa y hablar acerca del libro. Oficialmente tengo aquí la recomendación dentro del libro, porque leí originalmente la versión que habías hecho en inglés y creo que este es un excelente recurso para la iglesia hoy que debemos de aprovechar. Así que queremos invitar a todos a que lo consigan, lo compren y lo lean. Bueno, muchas gracias, Nathan. Espero que sea de bendición para la iglesia y todos los que lo lean. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy en este programa con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.